El aire denso y húmedo de Houston se colaba por la ventana entreabierta del pequeño departamento, un espacio humilde en un barrio obrero que había sido testigo de 5 años de sacrificio y sueños compartidos. Cada rincón contaba una historia de opuestos. En una estantería, los costosos y pesados libros de medicina de Isabela se alzaban como un monumento al futuro, mientras que, colgados discretamente detrás de la puerta, los uniformes de Alejandro, uno de repartidor de comida y otro de mesero, hablaban de un presente agotador. El lugar, aunque limpio, mostraba el desgaste del tiempo y de los recursos limitados. Era un santuario de esperanza exhausta, el último tramo de una maratón donde solo uno de ellos parecía estar a punto de cruzar la meta. La atmósfera no era de celebración, sino de una extraña y pesada calma, como el silencio que precede a una tormenta inevitable. La puerta se abrió con un suave quejido, y Alejandro entró arrastrando el cansancio de un doble turno. Sus hombros estaban caídos, y bajo sus ojos se dibujaban sombras oscuras que delataban incontables noches de poco sueño. A pesar del agotamiento que se aferraba a sus huesos, en su mano derecha sostenía una única rosa roja, un gesto sencillo pero cargado de todo el amor y el orgullo que sentía. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro mientras imaginaba la expresión de Isabela al verlo. Esta noche era la culminación de todo. Cada entrega de comida bajo la lluvia, cada plato servido con una sonrisa forzada, cada centavo ahorrado para la matrícula y los libros, todo había valido la pena por este momento. Era su victoria tanto como de ella, el triunfo silencioso del hombre que había construido los cimientos para que ella pudiera edificar su castillo. Pero la mujer que lo esperaba en medio de la sala no era la estudiante agradecida con la que había compartido cenas baratas y sueños grandiosos. Isabela estaba de pie, impecablemente vestida con un traje elegante que parecía fuera de lugar entre las paredes descoloridas y los muebles de segunda mano. Su cabello estaba perfectamente peinado y su maquillaje era sutil, profesional, proyectando una imagen de éxito y distancia. Su postura era rígida, y en su rostro no había ni rastro de la alegría que Alejandro esperaba encontrar. Lo miró como si fuera un extraño, sus ojos recorriendo su ropa de trabajo y la rosa solitaria con una frialdad que le heló la sangre. El silencio se estiró, pesado y denso, y la sonrisa de Alejandro se desvaneció, reemplazada por una creciente sensación de desconcierto y temor. Finalmente, ella rompió el silencio, y su voz, desprovista de cualquier emoción, fue más cortante que un bisturí. No hubo un gracias por los años de apoyo, ni una invitación a la fiesta de graduación a la que él, ingenuamente, creía que asistiría. Con una calma cruel, ella pronunció las palabras que demolerían su mundo. Ahora soy doctora, Sis Alejandro. Nuestros mundos ya no son compatibles. Necesito a alguien que pueda volar a mi misma altura. Cada palabra fue un martillazo preciso, desvalorizando cada sacrificio, cada noche en vela, cada sueño que él había puesto en pausa por ella. La rosa roja se deslizó de sus dedos y cayó al suelo con un ruido sordo, un símbolo perfecto de su corazón hecho pedazos. Él se quedó inmóvil, mudo, viendo cómo el amor de su vida se convertía en una extraña que acababa de sentenciarlo a la insignificancia. El mundo de Alejandro se detuvo en el umbral de su propio apartamento. La puerta se cerró detrás de Isabela con un clic suave y definitivo, un sonido que marcó el final de una era y el comienzo de un silencio ensordecedor. Él permaneció inmóvil durante minutos que se sintieron como horas, con la mirada fija en la rosa marchita que yacía en el suelo de madera gastada. El aroma de la flor, que antes prometía celebración, ahora olía a funeral. El aire, antes cargado de anticipación, se volvió pesado, asfixiante, lleno de las palabras no dichas y los sacrificios ignorados.
cada objeto en la habitación, desde los libros de medicina que él había ayudado a comprar, hasta la silla coja que había reparado, se convirtió en un monumento a su propia ingenuidad, un recordatorio cruel de que había construido un pedestal para la mujer que lo usaría solo para mirar hacia abajo y descartarlo. Los días que siguieron se fundieron en una neblina gris de dolor y confusión. El teléfono sonaba con llamadas de su trabajo, pero él lo ignoraba, incapaz de reunir la energía para ponerse el uniforme y fingir que su mundo no se había desmoronado. Se sentaba en la oscuridad del pequeño salón, reviviendo una y otra vez la escena. Las palabras de ella, «Nuestros mundos ya no son compatibles», resonaban en su cabeza como un eco incesante. No era el rechazo lo que más dolía, sino la aniquilación de su valor. 5 años de su vida, de su sudor, de su fe inquebrantable en ella, habían sido reducidos a un simple peldaño en su escalera hacia el éxito, un peldaño que ahora ella consideraba innecesario y vergonzoso. La injusticia de todo aquello era una herida abierta, profunda y punzante, que supuraba amargura y desolación. Es en estos abismos de desesperación donde se revela el verdadero carácter de una persona. La forma en que uno se levanta de una caída tan devastadora cuenta una historia más poderosa que la caída misma. Si alguna vez has sentido el peso de una traición que te ha dejado sin aliento, sabes que el camino de regreso es solitario y difícil. Apoyar la narración de estas luchas es fundamental, y si te suscribes a nuestro canal, nos ayudas a seguir compartiendo testimonios de resiliencia que nos recuerdan que incluso en la oscuridad más profunda se puede encontrar una luz. Alejandro estaba en su momento más oscuro, sin saber que el dolor que lo consumía estaba a punto de convertirse en el combustible para el fuego más grande de su vida. Los recuerdos, antes un refugio cálido, se convirtieron en cámaras de tortura. Recordaba las noches en que ella se quedaba dormida sobre sus libros, con la cabeza apoyada en su hombro, mientras él le leía apuntes en voz baja para que no perdiera el ritmo. Recordaba el olor a café barato y a esperanza que llenaba el aire. La promesa silenciosa de un futuro compartido. Seremos un equipo, Ale, siempre. Le había susurrado ella una de esas noches, con la voz ronca por el cansancio. Él se había aferrado a esa promesa como un náufrago a una tabla. Ahora, la memoria de su voz era como sal en sus heridas, un recordatorio de que las promesas pueden romperse con la misma facilidad con la que se hacen, especialmente cuando la ambición habla más alto que la lealtad. Una noche lluviosa volvió a su mente con una claridad brutal. Él había trabajado un turno doble, pedaleando su bicicleta bajo un aguacero implacable para ganar el dinero extra necesario para un seminario crucial al que Isabella debía asistir. Llegó a casa empapado hasta los huesos, temblando de frío, pero con una sonrisa en el rostro mientras le entregaba el dinero. Ella lo había abrazado con fuerza, con lágrimas en los ojos, llamándolo su héroe, su salvador. En ese momento, él se había sentido el hombre más rico del mundo, no por el dinero que ganaba, sino por el propósito que le daba su amor. Ahora, esa misma memoria se sentía como una burla, la evidencia de un amor unilateral en el que él era el único que estaba dispuesto a ahogarse para mantener al otro a flote. La imagen más dolorosa era la de ellos dos, sentados en el suelo de ese mismo apartamento, mirando folletos de clínicas y hospitales de lujo. Un día, «Doctora Morales», le había dicho él en tono de broma, «usted tendrá un consultorio con vistas a la ciudad, y yo seré el hombre orgulloso que le lleve el almuerzo». Ella se había reído, una risa genuina y llena de sueños. «No seas tonto», le respondió. «Tú estarás a mi lado como mi socio, no como mi repartidor. Esa visión, la de un futuro construido juntos, ladrillo a ladrillo, se había hecho añicos.
Ella había alcanzado esas vistas a la ciudad, pero había decidido que el paisaje era mejor sin él, borrando su contribución como si nunca hubiera existido. El apartamento se convirtió en un reflejo de su estado interior, descuidado, oscuro y lleno de los fantasmas de lo que fue. Los platos sucios se apilaban en el fregadero y una fina capa de polvo cubría los muebles. Su familia lo llamaba, sus voces llenas de una preocupación que él no sabía cómo aliviar. «Mijo, tienes que salir de ahí. Esa mujer no merece ni una de tus lágrimas», le decía su madre con su sabiduría práctica. Pero para Alejandro no se trataba solo de una mujer, se trataba de la pérdida de su identidad. Durante 5 años, su propósito había sido el éxito de Isabela. Sin ese propósito, se sentía vacío, un caparazón hueco sin dirección ni sentido. Era un barco sin timón, a la deriva en un mar de autocompasión. Una mañana, después de semanas de abandono, se enfrentó a su reflejo en el espejo del baño. La persona que le devolvía la mirada era un extraño. Tenía los ojos hundidos en cuencas oscuras, la barba descuidada y una expresión de derrota tan profunda que le revolvió el estómago. Vio al tonto del que ella se había deshecho, al hombre de clase trabajadora que había sido útil mientras duró la escalada, pero que ahora resultaba un estorbo en la cima. La humillación lo inundó, caliente y amarga como la bilis. En ese momento tocó fondo. El dolor era tan inmenso, tan absoluto, que ya no había más espacio para caer. Solo quedaba el suelo duro y frío de la realidad, y una elección: quedarse allí para siempre o empezar a empujar hacia arriba. Y entonces algo cambió. Las lágrimas se secaron. El temblor de sus manos cesó. La autocompasión que lo había paralizado comenzó a solidificarse, a transformarse en algo más duro, más frío. No era odio, no era un deseo de venganza destructiva, era una claridad helada, una furia silenciosa, dirigida no hacia ella, sino hacia la versión de sí mismo que había permitido ser borrado. Se dio cuenta de que toda la energía, toda la determinación y la capacidad de sacrificio que había invertido en ella no habían desaparecido. Simplemente habían sido mal dirigidas. Ese poder todavía estaba dentro de él, esperando ser reclamado y redirigido hacia un nuevo propósito, su propia construcción. Este es el instante preciso en que una historia de dolor se convierte en una de poder. Todos enfrentamos momentos que nos rompen, pero la verdadera magia ocurre cuando decidimos usar las piezas rotas para construir algo nuevo y más fuerte. Si has encontrado inspiración en el comienzo de esta transformación, considera suscribirte. Tu apoyo nos permite seguir documentando estos viajes de superación, demostrando que el final de un capítulo es a menudo el comienzo del más importante de todos. Alejandro estaba a punto de escribir el suyo, y lo haría con la tinta de su propia resiliencia. Su primer acto de renacimiento fue abrir la llave de la ducha y dejar que el agua caliente cayera sobre él como un bautismo. Se afeitó la barba, borrando del rostro al hombre derrotado. Luego, con una determinación metódica, comenzó a limpiar el apartamento. Cada objeto que le recordaba a ella fue colocado en una caja de cartón. Sus libros, las fotos que adornaban las paredes, las pequeñas notas que se dejaban. No lo hizo con ira, sino con la precisión de un cirujano que extirpa un tumor. No estaba borrando su pasado, sino archivándolo, quitándole el poder de definir su presente y su futuro. Estaba reclamando su espacio, tanto física como mentalmente. Finalmente, se sentó en la pequeña mesa de la cocina, la misma donde habían compartido tantas comidas baratas y sueños caros. Abrió su vieja computadora portátil, ignorando la tentación de buscar su nombre en las redes sociales. En su lugar, escribió en el buscador: «Pasos para iniciar un negocio de logística en Texas».
Las palabras de su familia y amigos resonaban en su cabeza, consejos bien intencionados que le instaban a conseguir un trabajo estable y simplemente olvidarla. Pero él ya no buscaba olvidar, buscaba transformar. El hombre que ella había dejado atrás había muerto en ese apartamento. Un nuevo Alejandro estaba naciendo, uno que construiría su propio imperio, no para impresionarla, sino para demostrarse a sí mismo el verdadero tamaño del hombre que ella había desechado. 7 años habían tallado a un hombre nuevo. El apartamento estrecho y húmedo era un recuerdo borroso, reemplazado por una oficina en el piso 35 de un rascacielos de cristal y acero en el corazón de Houston. Desde su ventana, Alejandro Ramírez no veía los callejones por los que solía correr con su bicicleta de reparto, sino el pulso vibrante de una ciudad que, en parte, se movía gracias a su empresa. AR Logistics se había convertido en un nombre respetado en la industria, un testimonio de noches sin dormir y una determinación forjada en el fuego de la humillación. Ya no llevaba un uniforme gastado, sino un traje hecho a medida que se ajustaba a sus hombros con la misma naturalidad que antes lo hacía el cansancio. La puerta de su oficina se abrió suavemente y su asistente asomó la cabeza. «Señor Ramírez, tiene una visita inesperada. Dice que su nombre es Isabela Morales». Ella entró y el aire pareció condensarse con el peso de los fantasmas del pasado. Isabela seguía siendo hermosa, vestida con la elegancia profesional que había adoptado al final de su relación. Pero había algo frágil en su postura, una grieta en la fachada de éxito que no pasaba desapercibida. Sus ojos, antes fríos y ambiciosos, ahora contenían una súplica cansada mientras recorrían la oficina, un espacio que era la antítesis de todo lo que habían compartido. El silencio se estiró, cargado de todo lo que nunca se dijo. Finalmente, su voz, apenas un susurro, rompió la quietud. «Alejandro, te ves increíble. He querido hacer esto durante mucho tiempo. Lo que te hice fue imperdonable. Fui una tonta, cegada por un mundo que resultó ser vacío. Cometí el mayor error de mi vida». Alejandro la escuchó sin interrumpir, su rostro una máscara de calma impenetrable. Dentro de él no había una tormenta de ira ni una oleada de satisfacción vengativa. Había, en cambio, una quietud profunda, la calma de un océano que ha superado su tempestad. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, dándole la espalda por un momento mientras observaba la ciudad. Se giró para enfrentarla, y en sus ojos no había ni una pizca del hombre herido que ella había dejado atrás. «Isabela, no te odio», dijo, y su voz era firme, serena, desprovista de cualquier emoción que ella pudiera reconocer. «Al contrario, estoy agradecido. Me diste el empujón que necesitaba para descubrir quién era yo realmente. Sin ti, el Alejandro que dejaste en ese apartamento murió hace mucho tiempo, y sinceramente me alegro de que se haya ido». Una chispa de esperanza malinterpretada brilló en los ojos de Isabela, pensando que su calma era una puerta abierta. «Entonces», comenzó a decir, dando un paso vacilante hacia él, «podríamos...». Él levantó una mano, no con dureza, sino con una finalidad absoluta. Se dirigió a su escritorio de caoba, abrió un cajón y sacó un folleto pulcramente diseñado. Se lo extendió. En la portada, en letras doradas, se leía «Fundación AR, becando el sacrificio». Ella lo tomó con manos temblorosas. «Creé esto para que nadie más tenga que renunciar a sí mismo para cumplir el sueño de otra persona», explicó él con la misma voz tranquila. «Cada centavo que invertí en tu carrera fue recuperado y multiplicado para ayudar a jóvenes que, como yo, estaban dispuestos a darlo todo. Esa es mi respuesta. Mi legado no es esta empresa, es esto». Isabela miró el folleto.
las imágenes de estudiantes sonrientes y las historias de superación, desenfocándose a través de las lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro. Comprendió en ese instante que la brecha entre ellos ya no era de estatus social, sino de carácter. Él no había construido un imperio para impresionarla, sino para sanarse a sí mismo y a otros en el proceso. Ella había escalado una montaña solo para encontrar la cima solitaria y fría, mientras que él había movido esa misma montaña para construir un refugio para muchos. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la oficina, cerrando la puerta a un pasado que ya no le pertenecía a ninguno de los dos. Alejandro se quedó de pie junto a la ventana, observando las luces de la ciudad, sintiendo no el triunfo sobre ella, sino la paz de haberse encontrado a sí mismo. La partida de Isabela no dejó un eco de triunfo en la espaciosa oficina, sino una profunda y serena calma. Alejandro no se asomó a la ventana para verla desaparecer en el laberinto de la ciudad. En cambio, su mirada se posó en el folleto que aún descansaba sobre su escritorio, las palabras Fundación AR, becando el sacrificio, brillando bajo la luz. Cada letra representaba un paso en su largo camino de regreso a sí mismo. El dolor que una vez lo definió se había convertido en el combustible para un propósito mucho más grande que la venganza. La victoria no era haberla visto humillada. La verdadera victoria era esta quietud, la certeza absoluta de que había tomado el veneno de la traición y lo había transformado en un antídoto, no solo para él, sino para muchos otros que vendrían después. Esa noche, en lugar de celebrar en un restaurante caro, condujo al barrio donde creció. El aroma de la comida de su madre lo recibió en la puerta, un recordatorio de un amor que nunca le había pedido nada a cambio. Allí, en la sala de estar abarrotada y llena de vida, lo esperaba Sofía, su prometida, una maestra de escuela que se había enamorado del hombre resiliente, no del director ejecutivo. Sus padres, cuyos rostros alguna vez estuvieron marcados por la preocupación, ahora lo miraban con un orgullo que trascendía cualquier éxito financiero. Veían al hijo que había enfrentado la peor de las humillaciones y había emergido no con amargura, sino con una gracia y una generosidad que lo ennoblecían. Su familia, que había sido su ancla en la tormenta, era ahora el puerto seguro al que siempre podía regresar. Semanas más tarde, Alejandro organizó el primer encuentro anual para los becados de su fundación. Escuchó atentamente las historias de cada uno, jóvenes que hacían malabares con 2 trabajos, que estudiaban en autobuses y que soñaban con un futuro que parecía inalcanzable. Vio en sus ojos la misma hambre y la misma determinación que una vez lo consumieron a él. Se detuvo a hablar con una joven que quería ser enfermera, quien le confesó entre lágrimas que su hermano trabajaba turnos dobles para pagar sus libros. Alejandro le puso una mano en el hombro y le dijo con una voz firme y cálida: «Dile a tu hermano que su sacrificio ha terminado. Ahora es nuestro turno de invertir en ti». En ese momento, el ciclo de su dolor se cerró, transformado en un círculo virtuoso de oportunidad y gratitud. 5 años después, Alejandro se encontraba en el escenario de una ceremonia de graduación, no como un invitado, sino como el orador principal. Desde el podio, su mirada encontró a Sofía y a su hijo de 4 años, quienes lo aplaudían desde la primera fila. Su discurso fue simple, nacido de una verdad forjada en el fuego. «El verdadero éxito no se mide por la altura que alcanzas», dijo a los rostros esperanzados de los graduados, «sino por la fuerza con la que te levantas después de cada caída». Relatos como el de Alejandro demuestran que las heridas más profundas pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas. Si el viaje de su vida te ha conmovido, considera suscribirte. Tu apoyo es lo que nos permite seguir compartiendo estas poderosas crónicas de resiliencia.
recordándonos a todos que siempre es posible construir un futuro mejor sobre las ruinas del pasado.